Vamos Hola. a silenciar porque ya estamos casi a 5 minutos del tiempo y se nos va la hora rápidamente, ¿vale? Vale. Estamos ya grabando la clase para después subirla a YouTube, mandarla por audio. Es una alegría vernos esta noche, también tener a Abraham con nosotros. Abraham, voy a pedirte que ores si quieres presentar este tiempo al Señor, ¿vale? Muy bien, pues oramos entonces. Gracias, Señor, porque podemos dedicar otro tiempo de nuestras vidas para aprender más de ti, de tu palabra. Y te quiero pedir también que nos hables a cada uno. Gracias por esta carta que el apóstol Pablo ha escrito hace tantos años, pero que sigue estando vigente para nosotros hoy. Gracias porque tu palabra es inspirada y nos bendice y nos ayuda. Bendice también a Walter en esta noche, háblanos también a través de él y que podamos poner en práctica todo lo que vamos a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Abraham. Creo que ahí te están dejando un saludito en el chat, así que ya espero que tú mismo lo puedas responder. Bueno, hermanos, pues voy a pasar a compartir la pantalla porque necesitamos entrar directamente en el apunte que os hemos enviado hoy. Vamos a compartir el sonido, la presentación de PowerPoint. Ahí estamos. Muy bien. Como veis, nuestro título es Hoy una iglesia local vibrante. Realmente, al mirar la carta a los tesalonicenses, estamos pensando en buenos ejemplos de los cuales tenemos que aprender. Y es precisamente eso lo que encontramos en esta carta preciosa. Hoy vamos a hacer un pantallazo general. La semana pasada dimos una introducción. Lamentablemente olvidé recomendaros la lectura de Primera Tesalonicenses, pero lo voy a hacer ahora. Yo os recomiendo que durante esta semana leáis una vez al día la carta a los tesalonicenses, ¿vale? Es una carta con 5 capítulos, bastante cortos, una lectura pausada, creo que 20 minutos, como mucho, uno la puede leer. Y cuando uno lee repetidamente lo mismo, se comienza a grabar en la mente y en nuestro corazón. Entonces, si vosotros esta semana os proponéis hacer eso, pues va a ser una cosa buena. A los que estáis entrando, por favor, os ruego que mantengáis vuestros micrófonos silenciados, porque si no, comienzan a meterse ruidos extraños. ¿Vale? Muchas gracias. Al comienzo tenéis allí un cuadro que vamos a completar. Soy muy amante de este tipo de resúmenes de los libros de la Biblia porque nos permiten, una vez completados, tener un pantallazo general de los temas principales y el propósito por el cual el libro ha sido escrito. Entonces, vamos a poner aquí en el primer espacio en blanco la palabra pasado. ¿Por qué? Porque los 3 primeros capítulos, que luego lo vamos a destacar de una manera especial, están escritas en tiempo pasado. Estos 3 capítulos Pablo les está haciendo recordar, les está haciendo mirar hacia atrás y luego vamos a mirar qué cosas él les hace recordar. En segundo lugar, tenemos el presente. En el capítulo 4, Pablo va a comenzar a tocar temas actuales. Ya va a dejar de mirar hacia atrás para mirar la situación que estaban enfrentando los tesalonicenses en ese momento. Por lo tanto, les habla de la realidad y de los desafíos que ellos enfrentaban en ese momento. Y finalmente el capítulo 5 ya tiene que ver más con cosas futuras. Tiene que ver no solo con el tema del futuro, que arranca en la mitad del capítulo 4 con el tema del arrebatamiento y la venida del Señor por la iglesia, sino también en el capítulo 5 en cuanto a la esperanza que tenemos en Cristo, pero también en cuanto a ciertas prácticas
que debemos guardar en el ámbito de la vida de la iglesia. Esto está así porque lo que Pablo quiere hacer es afirmarles. Tenemos que recordar que Timoteo había sido enviado desde Atenas a visitar a los tesalonicenses porque Pablo no les pudo volver a visitar. Pero Pablo estaba muy preocupado por ellos, tenía un peso muy grande en su corazón sobre la situación de esta iglesia tan nueva, tan tierna en la fe, que envía a Timoteo. Y Timoteo regresa a Corinto para encontrarse ya con Pablo en Corinto, y desde Corinto Pablo les envía esta carta y dedica los primeros 3 capítulos a afirmarles. ¿Por qué? Porque estaban enfrentando dificultades. Habían algunas cosas que había que corregir, pero antes de corregirles, que lo va a hacer en el capítulo 4, donde les va a amonestar, primero les quiere poner de pie, les quiere afirmar, les quiere alentar, y vamos a mirarlo luego con detenimiento. En el capítulo 5 les va a desafiar. Hay que mirar hacia adelante, hay que guardar cierta manera de proceder, cierta forma de actuar en la vida de la iglesia, y eso es un consejo del apóstol Pablo para que ellos puedan presentarse irreprensibles en la venida del Señor Jesucristo. El capítulo 1 es un capítulo que habla de la iglesia y su salvación. Los primeros 3 versículos de Tesalonicenses, vamos a ver cómo el apóstol Pablo da gracias a Dios por ellos, recordando la forma en que ellos aceptaron el mensaje de salvación. Así que esto es un poco lo que destacan los primeros 3 versículos. Luego también va a hablar sobre la elección de ellos. Perdón, hay alguien que está haciendo un ruido que se mete a todos los demás, así que si alguien puede cerrar el micrófono, si no, vamos a ver, voy a dejar de compartir la pantalla un momento y voy a volver. Vale. Ahí está. Ahora estáis todos silenciados de nuevo. Perdonad, pero es que ahí está, ahí está. Por favor, que nadie vuelva a abrir el micrófono, porque si no, entran ruidos que luego se tornan muy, muy molestos. Ahora voy a compartir la pantalla de nuevo para seguir adelante con la clase. La presentación, a ver, vale, muy bien, ahí estamos de nuevo. Entonces, decíamos que en el capítulo 1, Pablo va a presentar la iglesia y el tema de la salvación. Y además, las evidencias que Pablo podía observar en la vida de la iglesia de que ellos habían sido escogidos. El tema de la elección es un tema difícil, teológico, doctrinal, muy amplio en la Biblia, pero Pablo lo toca de una manera muy concreta en los versículos 4 y 5, recordando, y lo dice claramente, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pero no la elección que ellos hicieron, aunque también puede estar implícita, sino también dice, porque el evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Luego, el apóstol Pablo va a destacar cómo ellos habían compartido el evangelio. Era una iglesia evangelista. Su testimonio había repercutido, y los versículos 6 al 8 dan una clara evidencia de cómo esta iglesia tan hermosa había divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Una iglesia evangelista. Y finalmente, este capítulo nos presenta la iglesia y su esperanza. Cada capítulo de esta carta
tiene una mención sobre la esperanza de la venida del Señor. Y aquí les recuerda cómo ellos dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y así concluye el capítulo 1. Claro, recordad que los capítulos, ya nos explicó esto Abraham cuando nos habló sobre la Biblia, los capítulos no son inspirados. Se han colocado allí para separar un poco los temas, para ayudarnos a nosotros a encontrar los párrafos, pero nos ayudan a nosotros hoy a bosquejar la carta de una manera especial. Recordemos entonces que en el capítulo 1, Pablo está escribiendo en pasado, está procurando afirmar a esta iglesia, pero ahora en el capítulo 2 va a hablar de sí mismo, de su ministerio. Y lamentablemente el apóstol Pablo tiene que aclarar su comportamiento, la razón por la cual no les había visitado y también la forma en que él llevó a cabo el ministerio, porque Pablo siempre tuvo estas espinas que iban persiguiéndole, judaizantes, hermanos falsos apóstoles que querían quitar su autoridad y llevar a las iglesias otra vez a la experiencia de vivir bajo la ley y quedar atadas en el judaísmo. Por eso Pablo tiene que defenderse a sí mismo y su ministerio. Entonces, en el capítulo 2, Pablo está aclarando la forma en que llevó a cabo su ministerio. También va a demostrar de qué manera él les pastoreó, cómo les enseñó, con qué amor les enseñó las verdades de la palabra de Dios. Y si vosotros leéis luego con detenimiento del versículo 8 al versículo 13, vais a ver de qué manera Pablo expresa su trabajo, su fatiga y su disposición a un sacrificio de noche y de día para no ser gravosos a ellos y llevarles así el evangelio. Finalmente, Pablo está recordando algunas cosas en el versículo 14 al 20, porque la persecución surgió estando Pablo en Tesalónica. Él tuvo que salir rápidamente de Tesalónica por causa de la persecución. Esto no nos detuvimos a leerlo la semana pasada, pero está relatado en Hechos capítulo 17. Por lo tanto, si alguien luego quiere conocer un poquito más la historia, vais a ver que el capítulo 17, por lo menos en la Biblia Reina Valera, lleva como título Alboroto en Tesalónica. Y vamos a ver cómo alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad también tuvieron que pagar una fianza para que las autoridades dejaran libre a uno de los que habían aceptado el evangelio, un tal Jasón, y que los judíos celosos y enfadados de que tanta gente se volviera hacia el evangelio, levantan toda esta situación de persecución, por lo que los hermanos, dice, enviaron inmediatamente a Pablo y Silas hasta Berea. Así que la propia iglesia le tuvo que decir, mira, Pablo, vete de aquí porque tu vida corre peligro. Y Pablo está recordando ese padecimiento y el que ellos también sufrieron, porque los tesalonicenses no vivieron una experiencia fácil en sus primeros años de creyentes. Finalmente, Pablo va a hablar de Timoteo y la santidad. Y digo finalmente en estos apartados donde él está recordando. Capítulo 1 al versículo del capítulo 3, verso 1 al 13, va a describir el trabajo de Timoteo, llevando noticias, trayendo noticias. Es decir, Timoteo se fue, lo enviaron. Ahí pone 1 a 15, pero es 1 a 5.
Así que si podéis corregirlo, 1 a 5 en la segunda parte aquí, llevando noticias, versículos 1 al 5. Timoteo lleva las noticias de cómo se encontraba el apóstol Pablo y la preocupación que tenía por ellos. Pero luego, en el versículo 6, Timoteo viene a Pablo, se encuentra con él en Corinto y le expresa el amor, el cariño, el recuerdo que los tesalonicenses tenían del apóstol Pablo. Y acaba este capítulo con Pablo en oración. Pablo está orando. El versículo 9, él dice que ora de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Era un motivo de oración para Pablo el poder viajar para visitar esta iglesia y encontrarse con estos amados hermanos en Cristo. Así que estos 3 capítulos escritos en pasado, Pablo los utiliza para afirmarles. Una vez que les ha afirmado, ahora les tiene que amonestar. Y en el capítulo 4, versículo 1 al 12, vamos a tener un tema amplio, la vida de amor. Primeramente, la vida personal, versículos 1 al 4, donde va a hablar sobre la santidad y va a hablar sobre el tema de la sexualidad. Sabéis que el Imperio Romano estaba muy corrompido. Las costumbres religiosas incluso estaban muy relacionadas a la sensualidad y a prácticas pecaminosas completamente en relación a la actividad sexual de las personas. Por eso Pablo tiene que hablar claramente, lo había hecho ya, porque les dice en el versículo 2, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pero ahora se los va a recordar nuevamente cómo ellos tienen que mantener la pureza sexual. Luego hablará sobre la vida interpersonal, es decir, no solo tengo que ser puro en mi mente, en mis pensamientos y en la búsqueda de santidad, sino también en el trato con mis hermanos en la fe. Y esto es muy importante porque, como solemos decir, Dios creó la sexualidad y Satanás creó la sensualidad. Por eso los creyentes somos llamados a vestirnos de una manera digna, a una manera que honre al Señor y a una forma de vida en la que no se estimulen deseos pecaminosos en la vida de las otras personas. Entonces Pablo lo va a dejar muy claro en estos cortos versículos del capítulo 4. Y finalmente, un llamado a la unidad práctica. Y el informe de Timoteo fue muy bueno y dice el verso 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Así que el informe había sido muy bueno, pero dice el versículo 10, os rogamos que abundéis en ello más y más. Y hace un llamado al trabajo, porque parece que por lo que luego les habrá de escribir en la segunda carta a Tesalonicenses, había algunos hermanos que no estaban trabajando y pretendían que los demás suplieran sus necesidades. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque decían, el Señor Jesús ya viene, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué? Y estaban de esta manera teniendo problemas. Aquí les dice que deben trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente y no tengáis necesidad de nada. Y acaba entonces la segunda parte del capítulo 4, que la vamos a unir al capítulo 5, cuando él comienza a hablar sobre la venida del Señor. Y ahora tiene que ver con el futuro, les tiene que desafiar
Y el tema comienza en el versículo 13, esperanza y compromiso. Primeramente, en el capítulo 4, la esperanza del creyente, versículo 13 al 18, pasaje muy conocido y muy leído especialmente para consuelo de aquellos que han perdido hermanos en la fe, seres queridos que parten a la eternidad, pues realmente es un texto que nos alienta y nos consuela. Luego en el capítulo 5, el conocimiento del creyente, porque él les recuerda allí que ellos saben perfectamente, dice el verso 2, que el día del Señor vendrá de el mismo modo que un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así que aquí Pablo va a recordar algunas cosas que ya les había explicado y que necesitaba en algún sentido aclarar. Y finalmente hay consejos útiles. Desde el versículo 8 al versículo 28, al final, hay una serie de recomendaciones acerca de la forma en que nos debemos comportar en el ámbito de la iglesia local. Y ahí va a hacer un llamado a reconocer a los que trabajan y presiden en el Señor y amonestan a los hermanos. Hay algunos que tienen que ser reprendidos, otros tienen que ser sostenidos, con otros hay que tener paciencia y además tenemos que tener gozo, orar sin cesar, ser agradecidos, no apagar el espíritu, no menospreciar las profecías. Con estas cosas, entonces, vamos a recordar que cuando Pablo mira hacia el pasado, hay una palabra que se va a destacar de una manera especial en estos capítulos, y es la palabra fe. En el pasado, la salvación y realmente la base de la vida cristiana en la fe. En el presente, el amor hacia los hermanos, el amor hacia el pueblo de Dios, el amor en el trato interpersonal en santidad. Y finalmente la esperanza, que como veis es una trilogía que Pablo menciona prácticamente en todas las cartas que escribe. La fe, el amor y la esperanza son un tema recurrente en todos los escritos del apóstol Pablo. Así que de esta manera entonces queda completado el cuadro que nos permite tener un bosquejo completo de la carta y de los temas que nos van a estar ocupando estos próximos martes. Aún así, vamos a dar alguna explicación más completa. Recordemos que Pablo escribe la presente epístola como resultado del informe que recibe de Timoteo. Como hemos dicho, las noticias eran buenas, alentadoras, pero en cierto sentido también preocupantes, ya que la situación por la que la iglesia atravesaba no era nada fácil. Por eso los 3 primeros capítulos, como hemos dicho, vemos que la intención de Pablo es muy clara. Es cierto que hay cosas que corregir en la vida de esta iglesia, pero la necesidad era otra. Primero, había que afirmarles en la fe. ¿Por qué? Porque están tambaleando. Si les riñe, si lo primero que ellos reciben es un palo, quizá caigan y queden postrados. Y lamentablemente, en la experiencia pastoral, hemos oído, y a lo mejor también hemos cometido el mismo error, porque no vamos a pensar que somos perfectos de ninguna manera. Pero a veces nos equivocamos y demandamos o le tiramos la oreja a un hermano que le vemos flaquear, le vemos débil y nos equivocamos porque en ese momento no necesita corrección, necesita afirmación. Y esa es la sabiduría que necesitamos tener. Luego vamos a mirar más adelante detalles acerca de cómo trabajar y cómo ayudar. Hay momentos para dar consuelo, hay momentos para dar corrección
y hay momentos para afirmar a aquellos que están tambaleando en la fe. Vamos a hacer un repaso rápido de los capítulos escritos en pasado. En versículo 1-3 les dice acordándonos, sin cesar, dice acordándonos haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. El versículo 5 les dice, como bien sabéis, les está recordando cosas que ellos conocían. En el versículo 7 les dice, habéis sido ejemplo para otros. En el versículo 9 le recuerda cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. En el capítulo 2 y el versículo 1 les dice, vosotros mismos sabéis que nuestra visita a vosotros no resultó vana. En el capítulo 2 y el versículo 5 también usa el pasado, como sabéis. Es decir, vosotros sois testigos, recordáis que nosotros nos comportamos de cierta manera entre vosotros. En el versículo 9 les dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y de nuestra fatiga. En el capítulo 2 y el versículo 11 les dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, os exhortábamos a cada uno de vosotros. Y en el capítulo 3, versículo 3, les va a decir, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Por qué me detengo en estas cosas y por qué las he querido recalcar de una manera especial? Bueno, creo que ya lo hemos repetido varias veces, pero nunca está de más repetirlo. Los creyentes olvidamos lo que debemos recordar y lamentablemente a veces recordamos lo que debiéramos olvidar. Este es un error, diríamos así, del pueblo de Dios que no es nuevo. Por eso, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9, Dios a través de Moisés, les dice al pueblo de Israel, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. Es triste, hermanos, cuando un creyente se olvida de todas las bendiciones que ha recibido al conocer a Cristo como su Salvador. Pero podemos olvidarlas, podemos dejar de ser agradecidos, podemos perder la perspectiva. El recuerdo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas debe estar presente en nuestra vida personal. Tenemos una preciosa lección. Pablo les hace recordar para afirmarles al pensar en su primera experiencia con el Señor. Luego de que Moisés le recordara en Deuteronomio 4, 6, 8, muchas veces al pueblo de Israel que no se olvidaran, que recordaran, cuando el pueblo de Israel va a entrar en la tierra prometida, Dios se encarga de que los recuerdos estuviesen latentes. 12 hombres toman 12 piedras y las cargan fuera del Jordán. Cada uno tuvo que tomar su piedra. Y esto nos habla de una responsabilidad individual, pero también de una responsabilidad colectiva. Cada uno tuvo que cargar una piedra sobre su hombro que de alguna manera simboliza el peso de la decisión que habían tomado. Y es esto lo que Dios pretendía, que aquellas piedras, 12 piedras que fueron sacadas del Jordán, se pusieron una sobre otra como un recordatorio para el pueblo de Israel de lo que Dios había hecho y del peso de la decisión que ellos habían tomado al entrar en la tierra prometida, obedeciendo y siguiendo el mandato de Dios. Y les dice,
que esa era una señal entre vosotros. Y esto nos recuerda que mi experiencia espiritual no es algo solo para mí. Hay una experiencia espiritual colectiva de la cual aquellas piedras eran una señal. Es realmente algo muy bonito cuando nos reunimos como iglesia y damos la oportunidad a que distintos hermanos compartan su fe, su amor a Dios y las experiencias que están viviendo en su vida cristiana. Esto es de mucha ayuda y de mucho consuelo. Y de alguna manera Pablo está llevando a los tesalonicenses a colocarse frente a aquellas piedras. Ellos habían tomado una decisión por Cristo y seguramente habían comprendido la necesidad de vivir vidas de consagración. Eran sus piedras y Pablo les quiere colocar frente a aquel monumento individual y colectivo. Por eso, y esto es una interpretación, es una enseñanza que estoy sacando, una aplicación, en el capítulo 1 encontramos las piedras de la iglesia. Pablo les recuerda su salvación y las experiencias de vida espiritual que ellos manifestaron tener en su interior, en su vida personal, pero también a la luz de las iglesias de la zona y de muchas personas que escucharon el evangelio como resultado del testimonio de los tesalonicenses. En el capítulo 2 encontramos las piedras de Pablo. Pablo en su ministerio cumplió una tarea y sirvió al Señor en medio de ellos. Y entonces les está recordando la responsabilidad que él había asumido. Y en el capítulo 3 vamos a ver las piedras de Timoteo, cómo este joven cumple un ministerio especial viajando, visitando a los tesalonicenses y luego regresando para informar al apóstol Pablo sobre la situación que la iglesia estaba viviendo. Luego llegamos al capítulo 4. Pablo comienza a exhortarles, como hemos dicho. El tiempo de la amonestación ha llegado, hay que corregir. Ya están en pie, ya están firmes, ahora deben recibir el llamado de atención. Y entonces hay un llamado a la santidad práctica. Costumbres paganas estaban infiltrando en la vida de la iglesia y esto debía ser corregido desde la vida personal a la vida interpersonal. Ellos deben establecer un patrón de vida que agrade a Dios y vivir en base a ello. Amados hermanos, nuestra santidad de vida personal afecta a la vida de la iglesia. Cuando el creyente esconde en la intimidad de su vida, donde no entra ese pasillo interior de nuestra vida que recorremos cada uno de nosotros, ni siquiera las personas más cercanas y más íntimas, si yo en ese lugar de mi vida estoy guardando pecados y cosas pecaminosas, eso repercute en la vida de la iglesia, aunque a mí me parezca que no. Frenan la bendición. El Espíritu Santo es contristado y el pueblo de Dios se ve frenado en su avance, en su crecimiento. Nuestra vida personal está interconectada y tenemos que agradar a Dios. Por lo tanto, basándose en la autoridad de Dios, Pablo enseña sobre la santidad. Y esto era una enseñanza fundamental. Por eso Pablo les dice que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Y entonces esto tiene que hacernos pensar que si no hay santidad en nuestras vidas, el Espíritu Santo deja de cumplir su ministerio. Un creyente que no tiene santidad es un creyente que pierde la iluminación del Espíritu. Deja de ver las cosas como Dios las ve. Deja de experimentar ese gozo de cuando resplandece en mi mente y mi corazón algo que leo en la Biblia, la capacidad de interpretar las circunstancias
que estoy viviendo y que vive la iglesia. Pierdo la santidad y pierdo también el poder del Espíritu, porque comienzo a trabajar en la carne. Ya no lo hago con ese fluir, con ese gozo, con esa alegría, y no veo la bendición. ¿Por qué? Porque estoy haciendo en mis propias fuerzas. Cuando pierdo la santidad, dejo de llevar el fruto del Espíritu. Cuando pierdo la santidad, dejo de colaborar con los propósitos de Dios para colaborar con los del diablo. Vamos a ver más adelante, en una de las lecciones, cuando hagamos ciertas reflexiones acerca de Satanás, porque era quien estaba frenando a los tesalonicenses y cavando trincheras para interrumpir el ministerio de Pablo. Satanás tiene una voluntad para la vida del creyente. Siempre hablamos de la voluntad de Dios para nosotros. Pero permítanme decirles que también Satanás tiene una voluntad para nuestras vidas. Y esa voluntad es frenar el plan de Dios en nuestra vida. Y si la frena en mi vida, la frena de alguna manera en la vida de la iglesia a la que pertenezco. Si Satanás está frenando la voluntad de Dios en tu vida, eso repercute también en la iglesia que contempla tu fracaso, el freno, el que dejas de crecer, el que dejas de manifestar el gozo de Dios, y eso nos perjudica a todos. Por eso hablamos aquí en términos muy duros. En lugar de poblar el cielo, poblamos el infierno. Es decir, en lugar de ayudar a la extensión del evangelio, lo estamos frenando. La gente deja de escuchar el mensaje. Sin santidad no hay vida, y sin vida la iglesia se transforma en una necrópolis, la casa de Dios en un cementerio. No hay alabanza, ni culto a Dios, ni plegarias. Es decir, cuando el pecado entra en la vida de una iglesia, amados hermanos, como a la iglesia de Apocalipsis, el Señor le dice, mira, si no cambias, te voy a vomitar de mi boca. Y como iglesia tenemos que reflexionar y examinar nuestras vidas y trabajar por la santidad. Porque sin santidad no hay vida. Y sin vida no estamos cumpliendo el propósito de Dios para la iglesia. Finalmente, los capítulos 4 y 5. Ahora viene el desafío, la descripción de una esperanza tan consoladora y maravillosa se transforma en un desafío para los creyentes fieles. Y Pablo concluye su carta con consejos claros y dinámicos para que respondamos a ellos con una vida que nos permita presentarnos en cuerpo, espíritu y alma irreprensibles, que va a ser el texto tan precioso y tan conocido del capítulo 5 y el versículo 23. Así que Pablo entonces les desafía de esta manera a vivir para la gloria de Dios. Vamos a completar el bosquejo y con esto ya acabar la clase de hoy. En primer lugar, capítulo 1, una iglesia vibrante, aunque luego veréis que vamos a hablar de una iglesia ejemplar. Digo vibrante en el sentido de ser una iglesia donde las cosas no estaban quietas. Era una iglesia con una pasión por el evangelio, por la esperanza, por el amor y por la fe. Una iglesia elegida o escogida, segura de su elección. Versículos 1 al 4. Luego también una iglesia misionera, segura de su misión. Ellos sabían que tenían que cumplir un trabajo al que Dios les había llamado. También tenemos aquí una iglesia que sirve y espera, segura de su proyección. Nuestra mirada no está puesta sobre las cosas de la tierra. Nuestra mirada está en el cielo. Pablo les dirá a los filipenses, como hemos leído esta semana, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que una iglesia vibrante,
una iglesia escogida, una iglesia misionera, una iglesia que sirve y espera. El capítulo 2 tenemos un ministerio vibrante y allí vamos a ver al apóstol Pablo describiendo cómo llevó a cabo su labor pastoral. Él habla del conflicto del ministerio en el versículo 2, recordando que en Filipos habían sido ultrajados, habían sido maltratados, habían sido azotados, metidos en el calabozo de más adentro. Pero luego va a describir las condiciones del ministerio. Y eso nos habla de una forma genuina de alcanzar a los perdidos. ¿Cómo lo hará? Con un mensaje aprobado y con un mensajero aprobado. Es maravilloso ver cómo Pablo describe la forma íntegra con la cual él predicó el evangelio. Lo hizo de una forma genuina, con un mensaje que era el mensaje del evangelio, el puro evangelio. No iba mezclado con cosas raras como les estaba llegando por otros canales. Por eso Pablo va a destacar la calidad del mensaje que había sido aprobado por Dios. Pero no solo el mensaje, también el mensajero. Ellos habían sido puestos a prueba. Antes de que Dios les enviara al ministerio, Dios los había probado y ha aprobado. Una vez que les dio el aprobado, les envió a llevar el mensaje de salvación por todas aquellas regiones del Imperio Romano. Luego tenemos una forma genuina de pastorear a los convertidos. Pablo va a describir la forma en que él ministró, cómo les pastoreó, y entonces hablará del amor en el ministerio, el trabajo en el ministerio, la santidad en el ministerio, la enseñanza en el ministerio, el poder en el ministerio y finalmente el sufrimiento en el ministerio. ¿De qué manera Pablo llevó a cabo su labor? Lo hizo con amor, lo hizo con un trabajo arduo, va a decir en el capítulo 2 y el versículo 9. ¿Os recordáis, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga? Y luego el verso 10 va a decir cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Esto habla de santidad. La enseñanza en el ministerio, el versículo 11 dice, exhortábamos y consolábamos y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Muchos sugieren que Pablo solo estuvo 3 días de reposo en Tesalónica. Personalmente creo que debió estar más tiempo porque, como ya hemos dicho la semana pasada, él toca temas de doctrina fundamental que los da por sabidos y necesariamente debió llevar más tiempo el enseñar estas verdades a la iglesia. También dijimos que, como estamos leyendo esta semana, los filipenses le enviaron una y otra vez una ofrenda mientras él estaba en Tesalónica. Y como nos decía Abraham el domingo, no era fácil recorrer aquella cantidad de kilómetros para hacerle llegar un donativo. Por lo tanto, debió estar un tiempo prolongado donde les pudo enseñar las verdades de la palabra de Dios. El poder en el ministerio tiene que ver con la obra de la palabra de Dios que actúa en vosotros, pero también les hablará del sufrimiento en el ministerio. Porque luego él va a destacar versículos 14 a 16, cómo las iglesias de Judea debieron sufrir por Cristo y cómo ellos también debieron sufrir por causa de su fe. Luego tenemos una vida vibrante. Y entonces vamos a bosquejar estos capítulos partiendo
y entremezclando un poquito los capítulos con algunas reflexiones sobre Satanás, sobre la santidad y sobre la unidad. ¿Vale? Una vida vibrante, reflexiones sobre Satanás, que arranca desde el capítulo 2, versículo 18, porque Pablo les dice: quise visitaros, quisimos ir una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Por eso arrancamos desde el versículo 18 del capítulo 2 para mirar luego cómo Satanás trabaja tratando de frenar la obra de Dios. Hemos ya explicado algo esta noche sobre la santidad y la reflexión sobre la unidad. Luego tenemos una esperanza vibrante. Una esperanza vibrante que es la esperanza del creyente, el conocimiento del creyente, la vigilia del creyente y finalmente el compromiso del creyente. Así que vamos a estar viendo temas de importancia vital para la vida cristiana. Bueno, tenemos aquí la sugerencia de meditar sobre algunas preguntas que están al final de la lección. Las tenéis allí y os sugiero también en la semana, si tenéis un tiempo, reflexionar sobre: ¿soy un ejemplo del Evangelio? ¿Sé compartir el mensaje del Evangelio? ¿Dedico mi vida a la oración? ¿Estoy satisfecho con la relación personal con el Señor? ¿Cuál es mi expectativa en relación a la venida del Señor? Por lo tanto, tenemos alguna tarea que hacer estos días y espero que a través de ellas el Señor complete la bendición que tiene para nosotros a través de este estudio y de esta meditación en esta carta tan hermosa, tan amada y tan especial. Así que con esto, hermanos, llegamos al final de esta segunda clase y si queréis abrir los micrófonos, agregar algún comentario o hacer alguna pregunta que pueda yo responder en este momento, o como sabéis, podéis hacerlas llegar a través de WhatsApp o del correo electrónico, que siempre estamos a vuestra disposición.